Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico, es muy conocido, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, ¿sí? Entonces el texto bíblico es San Juan, capítulo 17, verso 3, vamos a leer un solo versículo, y esta prédica tiene como título La vida que Dios quiere para el creyente, amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, amén. Nos ponemos de pie en reverencia a Dios y su palabra, ¿sí? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Quieren que lo leamos todos juntos? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, vemos un poco como para entrar en el tema, que Juan capítulo 17, dicen que es uno de los versículos más importantes del libro de Juan y aún de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que es una oración intercesora. Ahí no sé si ustedes tienen en su Biblia como título, Jesús ora por sus discípulos, ¿sí? Jesús ora ¿por quién? Por sus seguidores. Vemos que este versículo está relatando una oración intercesora, es la oración del sumo sacerdote, ¿sí? Y dice que, bueno, es la oración sacerdotal de Jesús. Él está intercediendo ¿por quién? Por sus discípulos, por sus seguidores. Amén. Dice que Él estaba orando por los que tenía allí al lado suyo, pero también estaba orando por todos los que iban a venir. Estaba orando también por nosotros, dice su palabra. Y si nosotros vemos, yo un poco estos capítulos de Juan veo como un parecido con Mateo. No sé si ustedes recuerdan allí el sermón de las bienaventuranzas, cuando en Mateo capítulo 5, que el Señor les enseña acerca de las bienaventuranzas. En el capítulo 6, Jesús les sigue enseñando acerca del divorcio, acerca de la ley, acerca de la ofrenda. Le enseña acerca de muchas cosas a toda la gente que estaba allí escuchándolo. Y en el capítulo 7, cuando Él termina, cuando Él cierra esa enseñanza que le estaba dando, dijo que iba a comparar a un hombre prudente. Aquella persona, dice, que escucha la palabra y la pone en práctica. Dice, compararé a aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquel, dice, que oye mis palabras y no las pone en práctica, dice que le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. ¿Por qué? Bueno, dice que venían tormentas, venían ríos y daban con ímpetu contra aquella casa. La que estaba fundada sobre la roca permaneció. Ahora la que estaba fundamentada sobre la arena, dice que fue grande su ruina. ¿Y por qué yo veo un parecido? Porque vemos que en este capítulo Jesús ora por sus discípulos, pero si nosotros damos vuelta a la página, por ejemplo, nos vamos hasta el capítulo 13, como que vamos para atrás, vemos un título que Jesús lava, dice, los días que sus discípulos. Dice que Pedro, él no quería que Jesús, su maestro, le lave los pies. ¿Por qué? Porque lavarle los pies era una tarea que hacía el esclavo. Ahora dice que Jesús tomó una toalla y se la ciñó, dice, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Después Pedro comprendió y dijo, no solo lávame los pies, sino lávame todo el cuerpo. Jesús le dijo, no, basta únicamente con lavarse los pies. ¿Por qué? Porque primeramente para ser líder, ¿qué tenía que ser? Un siervo. Esa era la enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Si nosotros avanzamos un poquito así muy rápidamente, allí en el verso 31 dice que les da un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros. Allí en el verso 34 dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vuelve a repetir que os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, dice. Les dice el Señor a sus discípulos. Damos vuelta a la página en Juan capítulo 14, que dice que Jesús es el único camino al Padre.
Él dijo que Él se iba a ir, ¿a qué? A preparar morada, pero que en un momento Él iba a venir a buscarlos nuevamente. Y Él le decía que Él era el único camino al Padre. Dice que si le vieron a Él, que también habían visto al Padre. Dice, si me conocieseis, en el verso 7, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto, dice. Podemos ver, ¿no es cierto?, toda la enseñanza que el Señor le daba. El Señor le decía en el verso 13, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Sí? Eran muchas enseñanzas. Después vemos allí en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dará otro Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Vemos, ¿no es cierto?, que el Señor le estaba enseñando. Sí, vemos que el Espíritu Santo era quien le iba a glorificar a Cristo, le iba a exaltar al Señor. El Espíritu Santo iba a estar con ellos. Allí en el capítulo 15 dice que Jesús, que es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Jesús le estaba enseñando. Allí en el verso 10 dice, si guardares mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Bueno, estoy viendo algunas cositas puntuales, pero es muy interesante ver todo esto porque Jesús le estaba enseñando algo a sus discípulos. Es impresionante todo lo que le estaba enseñando. Si llegamos al verso 18, ¿qué le estaba diciendo? Que le decía que el mundo los iba a aborrecer. ¿Por qué? Porque a él lo habían aborrecido. Entonces, qué bueno si nos sentimos aborrecidos, si nos sentimos perseguidos, despreciados. A Jesús también lo hicieron. Dice que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Sí? Después dice que la tristeza se convertirá en gozo, en el verso 16. Nuevamente vuelve a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice que nos iba a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Allí en el verso 8, enseña muchas cosas. ¿Sí? Yo simplemente quería mencionarlo para que ustedes lo vean y en sus casas después si lo puedan leer. Habla tanto de la palabra. Después allí en el verso 25 del capítulo 16 dice que Él ha vencido al mundo. No está diciendo que Él venció al mundo. ¿Sí? Y viene el capítulo 17, donde Él cierra toda esa enseñanza ¿con qué? Con la oración intercesora, donde Jesús se presenta ante el Padre, ¿para quién? Para orar por sus discípulos y por todos los que habían de creer en Él por la obra que ellos iban a hacer. Amén. Vemos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos lo que es Mateo, Marcos y Lucas. O sea, vemos que Juan es el único de los evangelios que narra esta oración de Jesús. Los otros evangelios sinópticos dicen que Jesús oraba. Simplemente dice eso. Por ejemplo, Mateo 14, 23 dice que Jesús despidió a la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Marcos 1:35 dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto ¿a qué? A orar. Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Dice Lucas 6:12 que Jesús ¿qué? Pasó la noche orando, pasó la noche hablando con Dios. Lucas 9:18 dice que Jesús oraba aparte. Cuando Él tenía que tomar una decisión, dice que estaba toda la noche orando delante de Dios. Juan capítulo 17, lo que leímos, vimos un solo versículo, pero vemos que Él oró, que Él intercedió por sus discípulos. Ahora, viendo así muy rápidamente, vemos que Jesús era un hombre de oración. Vemos que Jesús tenía una íntima relación con el Padre, ¿sí? Porque Él oraba en todo momento. Cada vez que Él tenía que enfrentar una situación, que tenía que tomar una decisión, ¿qué hacía? Oraba. No oraba 15 minutos, 20 minutos, 35 minutos. Oraba, dice que pasaba horas y horas, la noche entera orando. Acá vemos una oración realmente intercesora. ¿Por qué? Porque como que Él tenía una cierta preocupación. ¿Para qué? Para que sus discípulos estén bien. Para que sus discípulos puedan vivir de una manera correcta, ¿sí? Y también podemos decir que esta oración intercesora era un poco una oración de despedida. Porque si nosotros damos vuelta a la página, en el capítulo 18, ¿qué tiene como título?
el arresto de Jesús. Ahí ya vemos que Él fue arrestado y bueno, todo lo que Él tuvo que padecer, ¿no es cierto? O sea, vino a hacer, o sea, Él tuvo que enfrentarse a lo que Él vino. Él vino a dar su vida por nosotros. Pero Él primeramente nos dejó una enseñanza. Y vemos que antes de que Él sea arrestado, Él tuvo un tiempo de oración con el Padre y Él intercedió por sus discípulos y por todos los que habían de creer, por lo que ellos le iban a predicar. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 17, que Jesús oraba ¿para qué? Para que le conozcan a Él y a su palabra. Por ejemplo, dice el verso 17 del capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verso 19 dice, y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Vemos en el verso 11 que Jesús ora para que Dios lo proteja del mundo. Dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos del mundo, guárdalos del enemigo, de las falsas doctrinas. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y ahí está, en muchas de las enseñanzas que Él les habló acerca de la unidad, les habló acerca del amor, la importancia que es ser uno, que es tener un mismo objetivo, que es todo, ¿no es cierto?, tirar para el mismo lado, hablar una misma cosa, ¿sí? En el verso 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oró para que realmente puedan tener el gozo de la salvación, el gozo de Cristo. El gozo es más que ser felices. Oró para que sean santos en pensamiento y en carácter. El verso 17, que ya lo leímos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para que perseveren en fe, el verso 24, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo quería que ellos estén con Él en todo momento. Ya vamos a ver un poquito qué es eso. Que permanezcan siempre en el amor y la presencia de Dios. El verso 26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy rápidamente vemos algunas cosas, ustedes lo pueden leer en sus casas, todo lo que dice. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos al versículo, al verso 3, el texto que leímos, yo acá puse como un primer punto, esta es la vida eterna, ¿sí? Esta es la vida eterna, dice allí el comienzo del versículo 3. Ahora yo me preguntaba, ¿qué es la vida eterna? Nosotros muchas veces pensamos que la vida eterna es esa vida en la eternidad, una vida que no tiene fin. Pero la vida eterna es más que eso. La vida eterna dice que es una calidad de vida, es una mejor vida que el creyente recibe al estar en Cristo. Esa vida eterna nosotros la recibimos cuando ¿qué? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Recibimos como una calidad de vida. No sé si han oído ese término calidad de vida por ahí cuando hay enfermedades, ¿no es cierto? Pero lo que el Señor nos dio, es una vida nueva. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en 2 Corintios, un pasaje muy conocido. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y todo esto dice, ¿de quién proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es voluntad de Dios que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, ¿dónde comienza la vida eterna? ¿Cuando yo me voy de esta tierra y voy a vivir con Cristo? No. La vida eterna comienza cuando yo recibo a Cristo, cuando yo estoy con Él. ¿Por qué? Porque las cosas viejas, lo que yo era antes, pasó. Ahora dice que es todo nuevo. Y es algo mejor que lo que yo tenía. ¿Sí? ¿Y esto de quién proviene? De Dios.
de Dios el Padre, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Fue voluntad de Dios que nosotros tengamos una vida nueva, una vida diferente, una vida mejor, que tengamos una mejor calidad de vida. Eso en principio es la vida eterna. Dice que la vida eterna es vivir para siempre con Dios. Comienza cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador. ¿Recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Amén. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ahí pasan una serie de cosas. Pero que dice la Biblia que nosotros recibimos esa vida eterna. ¿Por qué? Porque allí en Juan capítulo 5, verso 24, ahí dice algo muy interesante. Dice, en verdad os digo, lo repite porque era importante, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que si nosotros oímos la palabra del Señor y le creemos, dice que pasamos de muerte a vida y que tenemos vida eterna. Pero ahora si ustedes se fijan, dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió. No dice el que oyó mi palabra y el que creyó al que me envió. Dice el que oye y el que cree. Es vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en el Señor todos los días. Amén. Dice que la vida eterna, ¿qué es? Es estar unido a Cristo. O sea que, ¿qué es la vida eterna? Vemos que es una vida, dice que una mejor calidad de vida, que cuando la recibimos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Ahora dice que la vida eterna también, ¿qué es? Es estar unido a Cristo. ¿Y cómo es eso? Dice, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5, el verso 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, hay otras versiones que dicen, el que está en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene esa vida mejor, esa vida de calidad. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, recuerden, no que creyeron, que creéis un presente en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, presente, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la vida eterna, ¿qué es? Es estar unido a Cristo. Muchas veces para comprender lo que significa estar unido a Cristo, ponemos el ejemplo de la naranja, ¿sí? Que Cristo es la naranja y nosotros que somos la semilla. Estamos dentro de la naranja. Eso es lo que, por ahí el ejemplo que tomamos para ver lo que es estar unido a Cristo. Pero el Señor les enseñó esto a sus discípulos, allí cuando Él se estaba despidiendo. Cuando vimos en Juan capítulo 15, habíamos visto el título, Jesús la vid verdadera, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, vemos en el verso 5 del capítulo 5, el verso 5 del capítulo 15, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes vieron que dice acá, el que permanece en mí. Yo busqué esa palabra, ¿qué significa permanecer? Esa palabra permanece viene de la palabra griega meno, que significa, otra traducción de la palabra griega meno, es vivir. Entonces, ¿cómo quedaría con la otra traducción el versículo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que vive en mí y yo vivo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? En Cristo. Ahora, cuando el pámpano está unido a la vid, dice que el pámpano recibe la savia.
Esa savia sería como la sangre. Esa savia, ¿qué es? Es la vida. Entonces, estando unido a Cristo, ¿qué recibimos nosotros? Esa vida nueva. Entonces, la vida eterna es vivir cuando nosotros morimos, cuando dejamos este mundo, no. La vida eterna comienza desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Comienza, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Vemos, ¿no es cierto?, que es una mejor calidad de vida, es otra vida, ¿sí? Una vida nueva, una vida diferente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar unidos a Cristo. Ahora, cuando empezamos, ¿no es cierto?, a estudiar, y yo recuerdo los días sábados en el seminario, estuvimos viendo el tema de la fe. Fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, ¿no es cierto?, toda la definición. Pero estuvimos viendo, ¿no es cierto?, y la palabra fe dice que viene de la palabra hebrea emuná. Que esa palabra hebrea emuná se traduce como fe, se traduce como firmeza, se traduce como confianza. Esa palabra emuná dice que es la fuerza con la que nosotros nos agarramos o nos sujetamos de algo. Ahí cambia un poco el concepto de lo que es la fe. Entonces, fe es tomarme fuertemente del Señor, es afirmarme a Él y vivir cada día firme a Él. Eso es lo que es la fe. Ahora, esa palabra emuná dice que está en Éxodo 17:2. Ahí la situación cuando el pueblo de Israel estaba en lucha, ¿no es cierto? Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo conquistaba. Ahora, cuando bajaba los brazos, dice que el pueblo retrocedía. Y ahí dice en el verso 12 del capítulo 17 de Éxodo que Aarón y Hur, dice, se colocaron uno a cada lado de Moisés para sostener en alto los brazos. Esa palabra emuná, ¿saben dónde está? Sostener, afirmarse. Entonces, tener vida eterna es aferrarme al Señor. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él me da una vida diferente. Ahora yo voy a estar en Él. ¿Qué significa estar en Él? Estar en Cristo. ¿Qué significa tomarme fuertemente de Él? No separarme. ¿Vieron los chicos por ahí cuando uno le pide algo que les gusta, se agarran? No te lo quiero entregar. Bueno, de esa forma nosotros tenemos que tomarnos cada día de Cristo. Esa es la vida eterna. Es la vida eterna que comenzamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por la eternidad. Amén. Dice que otra cosa, dice que la vida eterna que es vivir bajo ¿qué? La dirección del Espíritu Santo. Habíamos visto que Jesús le enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo os iba a guiar a toda verdad. O sea que la vida eterna, vivir esa vida eterna que es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahí nos está diciendo que en este tiempo nosotros tenemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6:8, yo busqué otra traducción, el lenguaje actual, dice, por ejemplo, si seguimos nuestros malos deseos, si seguimos viviendo conforme a la carne, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es estar unido a Cristo, es tener una calidad de vida, es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora hay un punto más que yo puse que es la vida eterna, es estar sometido al señorío de Cristo. Y bueno, yo en el trabajo tengo un compañero que uno habla con él, está hablando cualquier cosa y te dice, definime lo que es eso. Y por ahí uno no sabe cómo definir de lo que está hablando. Y está hablando otra cosa, bueno, definime lo que es eso. Entonces yo dije, bueno, es estar sometido al señorío de Cristo. Bueno, busqué qué significa Señor. ¿Qué significa que Cristo sea el Señor de nuestra vida? Pues nosotros estamos acostumbrados a decirle, Señor, mi Salvador, mi Señor. Pero muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo.
Muchas veces decimos algo con nuestra boca, pero con nuestra vida reflejamos algo diferente. Entonces, bueno, busqué qué significa Señor. Y bueno, Señor viene de una palabra griega, kurios, ¿sí? Que significa dueño, amo, máxima autoridad sobre nuestras vidas. Es alguien a quien servimos. Sí, bueno, más o menos tenía esa idea de lo que era el señorío de Cristo, ¿sí? Alguien a quien servimos. Es mi dueño, es mi amo. O sea que si Él es mi amo, yo soy su esclavo, ¿sí? Para comprender. Entonces busqué un versículo bíblico, allí lo que decía Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice algo acerca de los servidores de Cristo. Dice, así pues, téngannos los hombres, o sea que debían ver algo, por servidores de Cristo y administradores, dice, de los misterios de Dios. Entonces yo, bueno, escuchando lo que mi compañero dice, definime qué es servidores. Y servidores, busqué lo que significa esa palabra, o mejor dicho, lo que Pablo quería decirle a la iglesia de Corinto. Esa palabra servidores viene de la palabra remeros inferiores. Y ahí estuve buscando, ¿no es cierto? Bueno, en la antigüedad había barcos que tenían dos filas, dice, de remeros. Estaban los remeros de más abajo y había otro grupo de remeros. Ahora, el remero de más abajo era el que tenía que hacer más fuerza. Bueno, ahí un poco para entender la situación. Algunos dice que después fue avanzando todo eso, el tema del navío, de los barcos, y dice que había algunos barcos que tenían 3 filas de remeros. Pero el remero de abajo era el más esclavo. ¿Por qué? Porque era el que tenía que hacer más fuerza. Y el que estaba abajo tenía gente arriba. Y la gente de arriba se le caían cosas. Por ahí el remero de más abajo recibía excremento de otras personas, porque eran esclavos y no tenían tiempo para ir al baño. Bueno, Pablo utilizó esa palabra cuando dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo, ténganos los hombres como los remeros inferiores, aquellos que son esclavos. Y dice que había esclavos que pasaban toda la vida remando ahí abajo. Bueno, Pablo decía, los hombres deben ver a nosotros que somos esos remeros inferiores. Entonces ahí uno dice, y Cristo es mi Señor. Y administradores, dice, de los misterios de Dios. Bueno, ¿qué es un administrador? Una persona que administra, ¿sí? Una persona que administra a quien lo que otro le confía. Ahora, ¿quién es el que nos confió a nosotros algo? Dios. Dios al hombre le confió toda su creación. Ahora nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, Él nos confió algo a nosotros, ¿o no? ¿Nos confió cosas a nosotros? Sí, nos confió cosas. Pero miren lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. No anda. Fiel, dice. Se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Ajá. Se está poniendo lindo la cosa, dijo. Entonces, mire lo que dice Pablo. Téngannos los hombres que vean en nosotros que somos esos remeros inferiores, esos esclavos, que hacemos más fuerza, que tiramos más, que empujamos más, y que somos personas fieles. Y ahí yo me acordaba de un versículo bíblico, una canción, Apocalipsis 17:14, la parte B, dice, y los que están con Él son llamados, fuimos elegidos y fieles. ¿Somos fieles? Esa es la vida eterna, hermano. Para comprender lo que es ser un buen administrador, por ejemplo, en Mateo 25:15, la parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿sí? Para que se lo administren. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme
a su capacidad. Otra versión dice conforme a su disposición, y se fue lejos. Dice que el que recibió 5 talentos, dice que ganó otros 5 talentos, el que recibió 2, ganó otros 2. Ahora el que recibió 1 dice que le entregó ese talento. Vemos que él, bueno, no quiero entrar en esa situación, pero ¿saben lo que significa que el que recibió 1, lo significado de que el que recibió 5 talentos y alcanzó otros 5 más? Es que eso que lo confió, cada vez lo fue haciendo mejor. Entonces, ¿cómo lo traigo a mi vida? Eso que hoy el Señor a mí me confió, yo cada día tengo que hacerlo mejor. Eso es multiplicar el talento. Eso es ser fiel a Dios. Muchas veces pasa que cuando empezamos a hacer algo, lo hacemos bien y después como que nos cansamos, como que lo tiene que hacer otro. Bueno, ser un buen administrador es cada día lo que el Señor me confió, cada día hacerlo mejor. Dice el pastor, un siervo tiene que hacer todo lo que le viene a la mano. ¿Sí? Me acuerdo cuando íbamos a hacer el seminario bíblico de fe. ¿Y qué vas a hacer cuando termine? Y yo quiero predicar, y yo quiero enseñar, y yo quiero. Y el pastor se reía, dice, uno tiene que hacer lo que le venga a la mano. Eso es lo que es ser un siervo. Entonces, todo lo que podamos hacerlo para Dios, ser fiel. Sí, sí, no, no. Ahora, cada día, ¿qué tengo que hacer? Cada día hacerlo mejor. Cada día hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Eso es ser un buen administrador y ser una persona fiel. Que la persona que me encomienda hacer algo pueda descansar en que yo lo voy a hacer. Entonces ahí vimos varios puntos de lo que es la vida eterna. ¿Sí? ¿Lo notamos? La vida eterna dice que es esa vida, esa mejor calidad de vida que el creyente recibe cuando recibe a Cristo. Es vivir para siempre con Dios. Comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La vida eterna es estar unido a Cristo. La vida eterna es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es estar sometido al señorío de Cristo. Entonces ahí, y esta es la vida eterna. Ahí comprendí que es la vida eterna. La vida eterna comienza cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Ahora, cada día yo vivo. Y el verso 3 dice, el que leímos, el verso 3 del capítulo 17, que te conozcan a ti. Volvemos a la pregunta, ¿qué significa conocer? Le digo, ¿me conocen a mí? Y sí, bueno, vos no me conocen, porque no saben mis gustos, no saben. El que me conoce va a saber qué comida me gusta, qué color de ropa me gusta, si me gusta el fútbol o no, o sea, ¿no es cierto? Hay que conocer algo de esa persona. Entonces, bueno, busqué lo que significa la palabra que te conozcan. Esa palabra conozcan, ahí en Juan capítulo 17, verso 3, viene del griego ginosco. Dice que es un verbo en tiempo presente, una acción continua. Dice que esa palabra no significa, o no se refiere a lo que es un conocimiento pleno de algo, ni a un reconocimiento, sino que esa palabra, que te conozcan, ¿sabe lo que significa? Que te aprendan a conocer. Nunca vamos a poder conocer a Dios porque Él es tan grande, Él es eterno. O sea, nosotros somos tan limitados, tan pequeños, que nunca vamos a poder comprender la grandeza de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él todo lo sabe, Él es todopoderoso, Él es el creador del cielo y de la tierra. Él creó el sol, las estrellas, y nosotros no podemos tocar una olla que se está calentando porque nos quemamos la mano y nunca vamos a poder conocer a Dios. Pero ¿saben lo que Jesús oraba? Que aprendan a conocerte. No es un conocimiento perfecto, sino es un conocimiento inicial y creciente, dice acá. Y muchas veces decimos que conocemos a Dios porque sí, porque bueno, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que yo lo recibí y creo y por eso tengo. Y porque Juan 1:12 dice porque a todos los que le recibieron y creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno que memoricemos esos versículos porque son muy importantes.
Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Muchas veces nos quedamos con cosas básicas. Son importantísimas, tenemos que conocerlas, pero es lo básico. El Señor quiere que nosotros le conozcamos más. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos más. ¿Es necesario conocer eso? Es necesario conocerlo. ¿Hay engaño en todo eso? Hay engaño. Pero cada día tenemos que conocer más a Dios. ¿Sí? Ahora, el significado hebreo de esa palabra, conocer más a una persona, significa tener una relación con esa persona y en consecuencia actuar. O sea que para conocer a Dios, ¿qué tengo que tener? Una relación con el Señor. Y en consecuencia yo voy a actuar. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice que, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, podemos conocerlo a través de la palabra. Él nos dejó el manual de vida. A través de la palabra dice que podemos conocer a Dios. Amén. Por ejemplo, 1 de Juan, el capítulo 2, en el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Acá viene la palabra conocer. ¿Qué dice? ¿Cuándo conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo decía, ¿guardo los mandamientos de Dios? Es un punto, digamos, para responder esa pregunta de conocer a Dios. Primeramente tengo que guardar los mandamientos del Señor. Ahora dice que nosotros también le podemos conocer a Dios a través de la oración. Sí, porque orar dice que es hablar con Dios, ¿o no? Ahora dice que allí en Lucas, en el capítulo 18, en el verso 1, dice que Jesús le refirió una parábola que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, y ahí viene, ¿no es cierto?, la viuda, el juez injusto. Y entonces acá yo subrayé la palabra necesidad, orar siempre y no desmayar. Vieron que cuando uno se desmaya pierde noción, sentido de la realidad. Bueno, ahora Jesús dice necesidad de orar siempre con el Señor. Tengo la necesidad de orar siempre con el Señor y no desmayar, no desalentarme, no desanimarme. Ahora dice que orar es hablar ¿con quién? Con Dios. Es hablar en intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, ¿con quién hablamos? Con Dios. Pero saben que no es tan así. Muchas veces oramos y no hablamos con Dios. Por ejemplo, ahí si seguimos un poquito más adelante, refirió en el capítulo 18, en el verso 10. Ahí Jesús le refirió también, dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Dice que uno de esos hombres era fariseo y el otro que era publicano. Dice el fariseo que dice, se puso en pie para orar, la tradición, que dice oraba con el Señor, oraba consigo mismo. No hablaba con el Señor, oraba consigo mismo. Y muchas veces nosotros creemos que estamos orando con Dios y hablamos con nosotros mismos. Porque decimos que estamos enojados, que acá, que allá. Señor, y te pido en el nombre de Jesús, amén. Y nos levantamos, gloria a Dios, gloria a Dios. No hablamos con el Señor. Ahora Jesús dejó un modelo de oración. Dice, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto, tu Padre que está en los cielos, dice que Él te va a escuchar. Y que dice, cuando ores, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que comprender que cuando nosotros oramos, estamos hablando, nos estamos dirigiendo a un ser superior, un ser que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es santo el nombre de Dios. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, quiero esto, lo otro, aquello, Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también a la tierra. Y después viene a pedir. Ahora, ¿cuál es nuestra oración? Ayer justamente estábamos hablando acerca de la oración. Santificado sea tu nombre, o sea,
¿Le damos gloria a Dios? ¿Reconocemos su grandeza? ¿Usted le adora a Dios? Dios quiere que nosotros le adoremos. Usted le adora, usted reconoce, usted le dice palabras lindas. Usted se presenta en reverencia delante de Dios sabiendo que Él es el Dios, que Él está en los cielos. Muchas veces tomamos la oración a la ligera y muchas veces oramos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos orando y estamos pensando en lo que tengo que hacer y estoy orando? Uy, me acordé que dejé tal cosa y me levanto. No sé si le ha pasado. Pero qué bueno que cuando podamos entrar, podamos tomar el ejemplo de Jesús. Cierra la puerta de tu aposento y habla con tu Padre, que podamos reconocer lo que Él es. Podamos pedirle que se haga su voluntad en nuestras vidas, no la nuestra. Señor, me pasa esto, lo otro, pero que sea tu voluntad. Esa es la vida eterna. Entonces yo cuando vi todas estas definiciones, ¿no es cierto? Yo me preguntaba, ¿no es cierto? ¿Y yo cómo estoy viviendo esa vida eterna? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Ve realmente a Cristo que se refleja a través de mi vida? ¿O qué es lo que ve la gente? Porque Pablo decía, téngannos los hombres. Es importante saber que nosotros tenemos que ser personas de testimonio, que la gente debe ver algo diferente en nosotros. O sea, si bien estamos en un mismo cuerpo, pero tenemos otra vida, somos otra persona, tenemos una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve de nosotros? Por ejemplo, el día jueves en la célula hablamos sobre tomar la provisión de Dios y estábamos viendo la vida de José. Vieron que, José era hijo de Jacob. Dice que José, todos conocemos la historia, que sus hermanos le odiaban, sus hermanos quisieron matarle, le vendieron como esclavo. José estuvo preso, estuvo en la cárcel, pero vemos que en todas las situaciones que estuvo enfrentando, José fue fiel. Vemos que después la esposa de Faraón, de Potifar, dice que se quiso acostar con él. Y él dejó toda la ropa y salió desnudo, huyendo. ¿Por qué? Para serle fiel a Dios. ¿Y qué recibió? Cárcel, prisión, castigo. Y cuando nosotros muchas veces, por causa de ser fiel a Dios, tenemos que pasar dificultades, ¿cómo reaccionamos? Qué injusta que es la vida. Mira, aquel que hace cualquier cosa le va bien, y yo que trato de hacer las cosas bien, todo lo que me pasa. José dice que él permaneció fiel a Dios. Ahora, algo que me impactó en Génesis 39, verso 6, ustedes imagínense la situación de José, todo lo que tuvo que pasar, pónganse un poquito dentro de la persona de José. Y el capítulo 39, en el verso 6, dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Ahora nosotros cuando tenemos que enfrentar una dificultad, una adversidad, un problema, ¿tenemos un semblante hermoso? ¿O andamos como, el de billete de 2 pesos ya no va más? ¿O andamos como el billete de 2 pesos? ¿Cómo está nuestro semblante? ¿En quién confiamos? ¿Vivimos la vida nueva o...? Dice el verso 42 que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropa finísima, puso un collar en su cuello, porque a pesar de la adversidad Dios estaba con José. Dios prosperaba su camino, Dios lo ayudaba en el camino a José, pero José que fue fiel. Ahora, ¿qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Somos fieles a Dios? Entonces yo decía, ¿cómo vivo yo? Yo tengo un tiempo de cristiano y he alcanzado cosas. ¿Qué ve la gente en mí? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Amo a Dios? ¿Conozco a Dios? Es la pregunta que yo me hacía. Y saben que muchas veces lo que nos pasa a nosotros los cristianos, me acuerdo acá, lo anoté en la Biblia, me anoté de anotarlo acá, lo veo. ¿Saben qué? Dice que había un cazador, una persona, y
y andaba cazando con su rifle, y allá en la cúspide de la montaña ve un águila. Entonces el cazador le apunta al águila, ¡pah!, le tira, y el águila cae. Entonces el cazador dice que subió a buscar el águila, la presa, ¿no es cierto? Subió a buscarla. Y cuando sube a buscar el águila, dice que había un nido. Y tenía un pichón, un aguilucho tenía ahí. Entonces este cazador se sintió mal porque mató a la madre. Y quedaba huérfano este aguilucho, digamos. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó el águila y bueno, dice, bueno, lo voy a criar. Y bueno, este cazador, bueno, en su casa tenía muchas gallinas, bueno. Y el águila se creció entre las gallinas. Y cuando venía el cazador y le tiraba media a la gallina, iban todas las gallinas, y el águila iba, dice, con todas las gallinas a comer. Y por ahí andaba el gallo, vieron el gallo ahí raspando en la tierra, conseguía un bichito y todas las gallinas corrían atrás del gallo para comer la lombriz, el gusano. Y el aguilucho también corría atrás, dice, con la gallina. Y entonces decía el cazador, pero no, mirá lo que hice. Se sentía mal porque, claro, era un águila, pero bebía con las gallinas. Entonces lo agarra el águila, se lo pone acá al frente y le habla al águila. Le cuenta todo, mirá, yo maté a tu mamá porque a mí me gusta cazar y yo la maté, pero cuando yo fui a buscarla te vi a vos y bueno, y te traje para criarte, pero vos sos un águila, no sos gallina, tenés que vivir como águila, no como gallina. Y vos tenés que volar porque el águila puede volar. Entonces agarró y dice, bueno, tomá, volá, le dice. Y agarra el águila y la tira. Y el águila, ¡pah!, cayó al suelo, claro, porque era gallina, no sabía volar. Y entonces, bueno, y le tiraba maíz a la gallina y el aguilucho corría ahí con las gallinas. Entonces dice, bueno, voy a hacer otra cosa. Donde fue que mató a la madre, donde tenía el nido, dice que subió hasta arriba de la montaña y allá la agarró de vuelta al águila. Vos sos águila, dice, tenés que vivir como águila, no como gallina, y no me hagas sentir mal y te pido perdón, papá, le habló al águila. Y entonces la tiró al águila, allá en la montaña. Y el águila empezó a caer. Y vio que el águila miraba y cada vez se acercaba a la tierra y dijo el águila, me voy a hacer pomada. Y el águila dice que abrió las alas y empezó a volar. Y ahí voló el águila y se fue. Y yo decía, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros somos águila y vivimos como gallina. No es por nada por los hinchas de River, no, pero muchas veces hay cosas que nos pasan en la vida, hay cosas que nos han marcado, y el Señor nos ha dado tan grandes cosas, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado su Espíritu Santo, podemos estar unidos a Cristo, tenemos la oportunidad de hablar con Él, hablar cara a cara con Él, y muchas veces andamos viviendo como gallinas. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean, vimos muy rápidamente muchas definiciones, lo que es la vida eterna, no es simplemente cuando yo parta de esta tierra me voy con el Señor, sí es eso, pero la vida eterna comienza ahora, ya comenzó, ya la estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿la estamos viviendo? Cuando oramos que hablamos con Dios, ¿hablamos con Dios? Que te conozcan a ti. ¿Conocemos a Dios? ¿O nos quedamos con los rudimentos, lo básico? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo y ya está. ¿Conocemos a Dios? Entonces esa es la pregunta que me vino a mí. ¿Cómo estoy viviendo yo? El jueves cuando vimos la historia de José, veía, ¿no es cierto?, todo lo que uno lo ve en la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchos detalles que la Biblia no da, pero si nosotros nos ponemos en esa situación, ¿qué habrá pasado por el corazón de José? ¿Qué habrá pasado por su mente? Todo lo que tuvo que pasar. Sus hermanos lo odiaban, dice. Quisieron matarlo. Bueno, después lo vendieron como esclavo. Ahora, acá yo anoté, por ejemplo, en Génesis 41, en el verso 51, dice que José tuvo 2 hijos. Dice que uno le puso por nombre Manasés. Dice porque Manasés significa porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, dice la Biblia. Y el segundo
Hijo Efraín le puso, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sabe qué significa esos nombres? Que José superó, que José perdonó, que José salió adelante, que José le fue fiel a Dios. José no vivió como gallina, José vivió como águila. Entonces nosotros, ¿cómo está nuestro semblante? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿La vida nueva o la vida pasada? ¿Estoy viviendo la vida eterna? ¿Cómo es mi oración? ¿Tengo propósitos? ¿Tengo desafíos delante de Dios? ¿Me propongo metas? ¿Las alcanzo? No las alcanzo. ¿Por qué no las alcanzo? Dios está con nosotros. El Señor oró, el Señor intercedió. El Señor quiere que nosotros tengamos una calidad de vida, una vida diferente. Pero ¿cómo estamos viviendo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos hijos de Dios? Nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, es nuestro Padre. Nos dio el Espíritu Santo, que está en este lugar. El Señor nos convocó. Ahora, ¿cómo vivo? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Soy un siervo de Dios? ¿Soy un esclavo de Dios? ¿O digo Señor y no sé lo que significa? ¿Soy un remero inferior? ¿O cuando me hacen algo salto? ¿Cómo está mi vida? Ahora, leímos este pasaje, ¿no es cierto? El capítulo 17 vemos que es, bueno, muchos comentaristas dicen que es el capítulo más importante, más interesante del libro de Juan, porque él ora, porque él intercede por sus discípulos, por sus seguidores. Pero saben que hoy de mañana el pastor decía que la oración de él en este tiempo es que tu gloria postrera en este lugar dice que tu gloria postrera sea mayor que la primera. Hay un pastor que está intercediendo por la iglesia. Ahora, nosotros intercedemos delante de Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. ¿Intercedemos por nuestros hermanos? Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Tenemos una oración intercesora? Cuando tenemos una dificultad, intercedemos delante de Dios, Dios mío, pedimos misericordia. Oramos, ayunamos, clamamos. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué somos? Tenemos una vida eterna, somos hijos de Dios. Pero muchas veces estamos viviendo como gallina, hermano. Nos conformamos con lo poquito. Nos conformamos. Y el conformismo es lo peor que nos puede pasar. Porque cuando nos conformamos con algo no crecemos. Ahora, esa era la oración de Dios. Que realmente tengamos vida eterna y que te conozcamos a ti. El único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Entonces ya para terminar, a modo de conclusión, encontré un versículo bíblico, si usted se quiere poner de pie y pone su mano en el corazón. Allí en Efesios capítulo 3, en el verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, Dios quiere que le conozcamos. Fuimos creados para conocerle, para adorarle. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fue decisión del Padre que seamos sus hijos. Nos llamó, nos adoptó, nos puso un nombre, nos confió algo. ¿Cómo vivimos? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver nuestra vida, nuestra condición. Tu palabra, Dios mío, es la que nos exhorta. Tu palabra, Dios mío, es la que realmente nos muestra. Tu palabra, Señor, es un espejo, Dios mío, donde podemos vernos cómo estamos internamente, Señor. Padre, yo oro, bendito Dios, para que tu gracia, tu misericordia, Señor, aún se derrame, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre tu iglesia, Señor. Padre, tú nos has dado una vida nueva. Tú nos has dado una vida diferente. Tú has dado tu vida, Señor, en la cruz del Calvario. Tú, bendito Dios, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Padre eterno, porque tú quieres que realmente nosotros conquistemos. Tú realmente, Señor, quieres que nuestro semblante, Señor, esté bien. Tú quieres, Señor, que la gente vea a nosotros que somos diferentes. Somos diferentes, Señor, porque te tenemos a ti, el Dios creador del cielo y de la tierra. Tú en este tiempo estás buscando personas que intercedan, personas que estén orando, que estén clamando, que estén suplicando, que estén poniéndose entre la brecha entre Dios y los hombres. Estén pidiendo misericordia, Señor. Yo te pido que tú en esta hora, Señor, estés levantando realmente intercesores, personas que clamen, personas, oh bendito Dios, que estén pidiéndote a ti, Señor, que tú extiendas tu mano, que nos libres, que nos guardes, pero también, Señor, que nos ayudes cada día a poder vivir como tú quieres que vivamos. Yo sé que en este lugar hay intercesores, que sigan intercediendo, que sigan orando. Cada padre que pueda orar por su familia, por su esposa, por sus hijos, que puedan orar por sus nietos, por sus sobrinos, que puedan orar por esta iglesia, que puedan orar por el pastor de este lugar, porque somos la iglesia de Jesucristo, porque tenemos un mandato, porque tenemos una visión, porque tenemos un objetivo de ganar almas. Es la tarea que tú nos has encomendado. Ahora, Señor, que podamos permanecer fiel, que podamos ser fiel, Señor, por sobre todas las cosas, Dios amado, que podamos comprender, oh bendito Dios, lo que significa la palabra Señor, que realmente tú seas el Señor de nuestra vida, Señor, que realmente, Dios mío, podamos ser esos remeros inferiores, que realmente, Señor, cada día que vengamos a tu presencia, que vengamos a tu casa, que vengamos a la reunión, podamos venir con alegría, Señor, podamos venir, Señor, con gratitud, que podamos comprender que cada vez que venimos a la reunión se va a manifestar lo que hemos vivido durante la semana, ese tiempo que hemos tenido delante de tu presencia, si realmente hemos hablado contigo, cuando actuamos, cuando interactuamos con otras personas, qué difícil que son las relaciones interpersonales, pero allí se ve, Dios mío, si te conocemos o no te conocemos. ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Cuánto nos falta, Dios mío? ¿Cuán lejos estamos, Señor? Pero, Dios mío, tu gracia y tu misericordia está en este lugar, Señor. Y tú nos hablas, Señor, porque tú nos amas. Tú nos hablas, Señor, porque realmente quieres que vivamos esa vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, estamos pasando situaciones difíciles, sí, está complicado,
pero tenemos al más grande, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. ¿Por qué muchas veces estamos decaídos? ¿Por qué muchas veces estamos amargados? ¿Por qué muchas veces, Señor, nos sentimos derrotados, nos sentimos vencidos? Si tú venciste al mundo, Señor, tú lo dijiste a tus discípulos, tened paz porque yo he vencido. Y en ti tenemos la victoria, Señor. Por eso, Dios mío, yo te pido que tú estés obrando, Señor. Te pido, Señor, misericordia. Te pido, Señor, que tu misericordia pueda derramarse, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que realmente, Señor, podamos comprender lo maravilloso, el tesoro que tenemos, Señor, en nuestras vidas, y podamos vivir como tales, como hijos tuyos, Señor. Podamos cada día conquistar, podamos cada día, Señor, pactar contigo, Señor. Podamos cada día, Padre eterno, estar en tu presencia. Podamos, Señor, cada día alcanzar cosas, alcanzar los objetivos que tenemos como iglesia, como familia, aún como personas, Señor. Cuántos objetivos, cuántas metas, Señor, que muchas veces se ven truncadas. Cuántas veces, Señor, nos vemos derrotados. Oh Señor, que tu gracia y tu misericordia pueda derramarse en este lugar. Hermanos, yo no quiero imponerle nada. Yo quiero que usted ore, que usted clame. Dios lo que quiere hacer es escucharle orar. Dios lo que quiere es que usted le pida. Dios sabe cuáles son sus necesidades, cuáles son sus peticiones. Pero Él quiere que usted le pida. Si usted en una actitud de fe quiere pasar, pase al frente. Si usted en una actitud de fe quiere que le oren, le vamos a orar. Pero lo que Dios quiere es que usted pueda presentarse delante de Dios, que usted pueda pactar delante de Dios y que usted pueda decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no he comprendido tu gran amor. No he comprendido todo lo que tú me has dado. No he comprendido, Señor, cuál es mi posición, que soy santo. Tú nos has apartado, Señor, para servirte a ti, Dios mío. Por eso, Señor, tú nos llamas santo. Porque tú eres santo. Porque tú cuando nos miras, Señor, ves la sangre de tu Hijo, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tú ves esa sangre cuando nos llamas, Señor. Por eso, Padre eterno, yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tu gracia pueda estar, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Y que tú puedas, oh bendito Dios, derramar de tu Espíritu Santo, Señor.